Seminario Bíblico Palabra de Gracia, o ahora es Palabra de Gracia Seminario Bíblico, y actualmente estudia en el Tabernáculo de Londres y en el Seminario de Integridad y Sabiduría. Así que vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios una vez más por su ministerio. Adelante, mi hermano, compártenos por favor la palabra de nuestro Dios. Sí, creo que ya me escuchan, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, doy gracias a Dios primeramente por darnos el honor de estar este día en este amado lugar predicando su palabra. Gracias a Dios por este hermoso ministerio, por las iglesias que el pastor Emilio ya ha mencionado, por el seminario. Hermanos, prepárense en el seminario, eso les va a dar muchas herramientas, muchas armas para el ministerio bíblico y sobre todo gracias a Dios porque es su palabra y nosotros solamente somos meros meseros que la servimos, que traemos delante de ustedes lo que Él ya ha preparado. Y hermanos, abran sus Biblias en Juan 17, que es el pasaje donde vamos a estar meditando en esta mañana. El pastor Emilio me dijo, predica hasta que te canses, así que lo voy a hacer, hermanos. No se preocupen, a los 10 minutos ya me cansé. No, no es cierto, hermanos, es broma. Y vamos a estar meditando ahí, queridos hermanos, pero antes de iniciar con la predicación del día de hoy, queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para que sea Él el que guíe la predicación de su palabra. Si gustan ponerse de pie conmigo, por favor, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre bendito, le glorificamos, le exaltamos, Señor, porque en su misericordia nos permite abrir las sagradas escrituras y meditar en su palabra. No a nosotros, Señor, sino a su nombre gloria. Que usted sea glorificado, el nombre de Cristo exaltado, el Espíritu Santo reconocido y que, Padre, todas las lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor para su gloria. Padre, que calle la boca del predicador y que sea el Espíritu Santo el que ilumine los corazones, el entendimiento, que su palabra penetre hasta lo profundo del corazón y lleve cautivo todo pensamiento y que no regrese a usted vacía, sino que cumpla, Padre, todo propósito por el cual usted la envió. Porque, Padre, clamamos a usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pueden tomar asiento, abran sus Biblias, repito, en Juan 17. Vamos a estar, no lo vamos a leer porque con nuestro querido Gama ya lo hemos leído. Vamos a ir meditando y reflexionando poco a poco en este pasaje. El fundamento de la unidad. Este es el tema que me ha sido asignado para estas conferencias. Por fundamento entendemos la base, el origen, en lo que descansa, en lo que se basa la unidad. Pero, ¿qué es la unidad? La unidad está definida como, escuchen, la propiedad de todo ser en virtud del cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Qué quiere decir? Que una unidad es algo que no puede separar sin destruirlo. Esto se puede explicar ya sea con personas o objetos y en todos los casos, curiosamente, se habla de una singularidad, es decir, una que es compuesta por una pluralidad, muchos. Es decir, que cuando hablamos de unidad estamos hablando de una sola cosa, de una sola función que se compone de muchos elementos. Por ejemplo, un auto. Gracias, amado hermano. Al auto se le llama unidad, pero está compuesto de muchas partes. Si se separan, ese auto deja de funcionar. El mismo cuerpo humano es uno solo, pero compuesto de muchos
miembros. Bíblicamente, la unidad es la cualidad de estar unidos, ya sea como individuos o como grupo. Y el significado, si ustedes se dan cuenta, hermanos, no varía de lo que es la unidad en general a lo que es la unidad teológicamente. El significado no cambia. Como dice Pablo, en la iglesia, somos muchos miembros, y Pablo lo va a definir de esta manera: un solo cuerpo. Muchos individuos en una sola iglesia. ¿Y saben por qué esto es así, queridos hermanos? Porque Dios planeó la unidad de la iglesia como un reflejo de sí mismo. Déjenme repetir esto. Dios planeó la unidad de la iglesia como un reflejo de sí mismo. Y déjenmelo explicar de la siguiente manera. Dios es una triunidad. 3 personas en un solo Dios. Dios es una singularidad. Dios uno, compuesto de una pluralidad. 3 personas. Eso, hermanos, el Señor también lo mostró en la creación. Muchos elementos en una sola tierra. También lo mostró en la familia. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos, pluralidad, serán una sola carne. Pero Dios no lo dejó ahí. Dios creó al hombre para vivir en una unidad. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Cuando el Señor forma a su pueblo, el pueblo de Israel, cuando el Señor expande a la humanidad por todos los lugares de la tierra, lo hace para que siendo muchos vivan en unidad. Por ejemplo, Hechos 17:26. Escuchen Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Se dan cuenta? De una sola sangre expandió una multitud de gentes. ¿En dónde está la unidad aquí? En la raza humana, en esa sola sangre. Su creación plural, muchas razas de una sola sangre, unidad. Pero también esto se ve en la salvación, hermanos. Esto también se ve en la salvación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has, plural, redimido para Dios. Y miren cómo lo confirma Juan: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, en el original griego, en realidad dice el verso 10, un reino de sacerdotes. De hecho, así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, de tal manera que podemos ver que la unidad de la iglesia también es un reflejo de la triunidad. La unidad de la iglesia es un reflejo de lo que es Dios mismo. Y saben, esto es lo que tenía en mente Jesús en su oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Cuando el Señor está intercediendo por la iglesia y pide por la unidad, Él tiene en mente el reflejo de la unidad de la Trinidad para con la iglesia. De tal manera, queridos hermanos, que escuchen esto, la unidad de la iglesia está basada en la naturaleza trinitaria de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vean el versículo 17.
versículo 11 de Juan 17, versículo 11 de Juan 17, vean la última parte, queridos hermanos, para que sean uno, así como nosotros. ¿Ya lo vieron? Versículo 21 de Juan 17, versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo. ¿En dónde? Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ya lo vieron? Versículo 22. Para que sean uno, así como nosotros somos. ¿Se dan cuenta que la unidad por la que Jesús está orando es el reflejo de la unidad de la Trinidad? Sin embargo, esto tiene dos interpretaciones. La primera es que en estos textos se basan para el ecumenismo y nos dicen que todos los movimientos doctrinales deben estar unidos, todas las religiones deben estar en una, porque el Señor dice que sean uno. Es decir, la primera interpretación nos dice que debemos aceptarnos los unos a los otros, no importando las posiciones teológicas. Pero saben, hermanos, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque así se han infiltrado a la iglesia las herejías. Pero si observan bien el texto, Jesús no está hablando de un modelo teológico, está hablando de un modelo de unidad, que de hecho es la segunda interpretación. Cristo está orando para que la iglesia esté unida entre sus miembros como el Padre y Él, basados en ¿qué? En la verdad. Basados en la verdad. ¿Notaron cuántas veces se repitió así como nosotros? Hermanos, la unidad de la iglesia no es una unidad de propósito, no es una unidad de misión o de mente solamente, sino de naturaleza. Y la iglesia comparte la unidad en la naturaleza trinitaria que veremos más adelante. Somos uno como Dios es uno en naturaleza, en esas tres personas divinas. La iglesia tiene una unidad divina, cuyo modelo es el mismo Dios. Sin embargo, como decíamos al principio, esta unidad tiene un fundamento, tiene una base, y la base de esta unidad es la obra de Cristo. ¿Cómo lo sabemos, querida iglesia? Bueno, vean el versículo 4 del capítulo 17. Versículo 4 del capítulo 17. El Señor Jesús le dice a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El fundamento de esta unidad, querida iglesia, es la obra de Cristo. Está fundamentada en la obra de Cristo, pero a su vez, esta unidad, este fundamento está compuesta de una pluralidad, muchos elementos en la obra de Cristo que llevan a la unidad de la iglesia. No solamente la muerte, sino otros aspectos que vamos a ver en este pasaje. En esta oración, queridos hermanos, Juan muestra que el Señor Jesús habló de 6 fundamentos de su obra que dan unidad a la iglesia. Y en esta mañana nosotros veremos 6 fundamentos de la obra de Cristo para la unidad de la iglesia. Vamos a ver el fundamento de la unidad en la salvación, versículos 1 al 5. Vamos a ver el fundamento de la unidad en la revelación del Padre, versículos 6 al 10. Vamos a ver el fundamento de la unidad en la santificación, versículos 11 al 16. Vamos a ver el fundamento de la unidad en la predicación de la palabra, versículo 17 al 21.
El fundamento de la unidad en la naturaleza divina, versículo 22. El fundamento de la unidad en el amor, versículo 23 al 26. No se preocupen, amados hermanos, de que los dije rápido, los voy a estar repitiendo para aquellos que están tomando nota, y tampoco teman, ¿verdad? 26 versículos, 40 minutos, ¿verdad? Algunos ya están entrando al tercer cielo, para no decir que están echando su coyotito, ¿verdad? No, hermanos, vamos a verlos de manera clara, sencilla, corta, pero profunda, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y vamos a ver el primer fundamento de la unidad en la salvación. Vayan conmigo a Juan 17, versículos 1 al 5. Juan 17, versículos 1 al 5, y ahí vamos a ver el fundamento de la unidad en la salvación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan inicia hablando de dos acciones del Señor Jesús que marca la oración más larga que Él pronunció. En ella enmarca los deseos que el Señor tiene horas antes de su muerte. Jesús iba a llevar estos deseos a su Padre en una oración intercesora. Pero quiero que noten, hermanos, que Jesús no va a orar por él. Algunos teólogos dicen Jesús está orando por él. No, Jesús no está orando por él. Jesús está orando horas antes de su muerte, concentrándose en los discípulos que le seguían en ese momento, y no solamente en los discípulos que le seguían en ese momento, sino en los que vendrían también después. Esta oración, hermanos, se llevó a cabo el jueves, horas antes de que Jesús fuera traicionado, entregado y muerto. ¿Cómo lo sabemos? Por la primera acción de Jesús. La primera acción de Jesús la relata Juan en el capítulo 17 al inicio, diciendo: estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas habló Jesús? Bueno, hermanos, el texto nos obliga a regresar atrás en algo que nosotros llamamos contexto o ambiente inmediato del pasaje. Si van al verso 32 del capítulo 16, aparece la misma frase. Si van al verso 25 del capítulo 16, repite la frase. Verso 6 y verso 4 repite la misma frase. El verso 1 del capítulo 16 también lo declara. Dice lo mismo en el 15:11, en el 14:25, y esto es importante porque todo esto es una unión narrativa desde el aposento alto donde Jesús lavó los pies a sus discípulos hasta su despedida con esta oración. Es un solo bloque, es un solo acontecimiento. Y el Señor inicia diciéndoles: no se turben. ¿Por qué no se turben? Bueno, porque Él les está declarando que ya va a ir a la muerte. La manera, el medio por el cual ellos no debían turbarse, escuchen, es porque vendría el Consolador. Y Jesús les dice: por eso deben permanecer unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que no permanece unido a mí no tiene la vida eterna. Así que las cosas que Jesús les habló, queridos hermanos, y que Juan está hablando en Juan 17:1, es el discurso de su muerte, la venida del Espíritu Santo, pero aparte el Señor añadiría algo más. Un último discurso.
un último discurso donde el Señor les deja claro: yo he vencido al mundo. Y después de decir esas maravillosas palabras, viene esta oración. Esta oración es conocida como la oración sacerdotal, ya que el Señor lleva sus deseos al Padre sobre sus discípulos. En este caso, el deseo principal del Señor en esta sección es que ellos permanecieran unidos, pero una unidad que tiene una base sólida, una unidad que tiene una base inamovible, que es su obra. Y lo primero que el Señor va a decir es que la unidad se fundamenta en la salvación de los perdidos a través de su muerte en la cruz. Nótenlo, la segunda acción, Jesús dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. El Señor ora: la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Bueno, hermanos, la hora de llevar al clímax su obra, su muerte en la cruz para salvación de los hombres. Si observamos el Evangelio de Juan, el Señor usó en algunas ocasiones: mi hora aún no ha llegado. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 2, las bodas de Canaán? Cuando María va y le dice: no tienen vino, Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O más específico, en el capítulo 7, versículo 30 del Evangelio de Juan, donde se conecta directamente con su muerte, y por lo cual podemos definir qué es lo que el Señor está diciendo cuando expone: la hora ha llegado. Juan 7:30 dice: procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Querían prenderlo para matarle, pero no lo hicieron porque la hora no había llegado. Sin embargo, en Juan 17, la hora ha llegado. Cristo va a ir a la cruz. Pero miren de la manera en que Él lo expresa, hermanos. Jesús no lo expresa en un asunto de derrota. Jesús no lo expresa en un asunto de lástima. No, queridos hermanos, la muerte de Jesús traería la victoria unificada para la iglesia. De tal manera que Jesús lo explica de esta manera: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El término glorificar quiere decir mostrar gloria, es decir, mostrar el carácter, atributos de la deidad, su actuar. Jesús está diciendo: Padre, muestra la obra en tu Hijo para que tu Hijo muestre tu obra. Pero aún no me queda claro, Juan. Aún no me queda claro. Déjenme explicárselo rápido. Jesús en toda su vida terrenal mostró los atributos del Padre. ¿En dónde? En los milagros, la palabra, etcétera. Todo lo que Jesús hacía daba a conocer cómo era realmente Dios. ¿Se acuerdan de Juan 20, 30, 31? Hizo muchas cosas Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Todo lo que Jesús hizo mostraba de una manera profunda al Padre. Y el Padre mostraría su obra profunda en la salvación por medio de la muerte de su Hijo y la resurrección. La cruz mostró la gloria de Dios. Déjame repetirte esto, hermanos, porque me parece que a veces no nos queda claro. La cruz muestra la gloria de Dios. No muestra un judío muerto, derrotado, muestra un Señor victorioso que está comprando una iglesia para su Padre. Eso muestra la cruz. De hecho, miren cómo lo explica él. Versículo 2 de Juan 17. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todo lo que le has dado. Dios le ha dado autoridad al Hijo
¿Y cómo se aplica esa autoridad? En dar vida eterna. Ahora, ¿a quiénes? ¿Ya vieron a quiénes? A los que le has dado. Dios le ha dado autoridad al Hijo y esta autoridad se aplica en que les dé vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Porque cuando nos dicen vida eterna, nosotros siempre lo reflejamos en vivir para siempre, pero este no es el caso. Aunque sí tiene la implicación de vivir para siempre, este no es el caso. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Jesús va a dar una definición de lo que es vida eterna, un significado de lo que es vida eterna. Y lo que es vida eterna, escuchen, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna tiene mucho más allá que vivir para siempre. La vida eterna es estar en unidad con el Padre y con el Hijo. Conocer a Dios verdaderamente, esa es la verdadera vida, y eso se llevaría a cabo en la cruz. Ahí es donde el hombre vería y conocería lo que no había visto de Dios en la revelación natural. ¿Qué no había visto Dios, el hombre de Dios en la creación? Su salvación. Conocería la voluntad del Padre aplicada en el Hijo. Por eso vean el versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La manera en que Jesús mostró al Padre su gloria, para su gloria, a través de su gloria, es acabando la obra que el Padre le dijo que hiciera. Tetelestai, consumado es, todo se cumplió, todo se pagó. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Todo lo que el Padre tenía planeado desde antes de la fundación del mundo se iba a reflejar en ese madero donde su Hijo iba a morir. Por eso miren lo que dice el versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Una vez cumplida su obra, Jesús pide regresar al lugar de donde fue enviado, al lado del Padre, con el lugar y la gloria eterna que tenía. Hermanos, la salvación es la obra clímax, es decir, mayor, superior, con la que Cristo une a su iglesia. Como dice en el libro de los Salmos, he aquí que soy un gusano y no un hombre. La palabra en hebreo es la palabra tolá. Tolá era un gusano que se pegaba a la madera y cuando iba a dar vida a sus huevecillos, explotaba para que la sangre derramada cayera sobre los huevecillos y les diera vida. Eso hizo Cristo para comprar a su iglesia. Hermanos, nuestra unión, nuestra unidad, el hecho de que somos inseparables está basada en el derramamiento de la sangre del Señor. Sí, hermano, sí, con el de al lado, con el de atrás y con el de enfrente que no puedes ver, que se critican mutuamente, que se pelean mutuamente, que se dividen y se separan, fueron comprados con la misma sangre que tú. Miren lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Vamos allá, queridos hermanos. Primera Corintios
capítulo 10, versículo 16 y 17. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. Querido hermano Emilio, ¿me puedes hacer así cuando ya me falte así? Por favor. Hablando de la cena del Señor, el contexto es: en esto que les digo no os alabo, porque no se reúnen para lo bueno, sino para lo peor, porque habiendo contiendas y pleitos entre ustedes, ¿qué tipo de unidad mostramos? Y en ese contexto Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos del aquel mismo pan. Déjame parafraseártelo. Puesto que Cristo es uno y todos participamos de ese uno, aunque nosotros seamos muchos, participamos de aquella misma muerte. Esa es la idea que tiene Pablo. De hecho, él lo sigue enseñando claramente. Efesios 2, versículos 15 y 16. Vamos allá, hermanos. Efesios 2, versículos 15 y 16. Dice ahí el apóstol Pablo: aboliendo, destruyendo, desapareciendo, quitando en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, el primer fundamento para nuestra unidad es la salvación por medio de la muerte de Cristo. Eso nos hace inseparables, porque el sacrificio fue una vez y para. Pero veamos el segundo fundamento, hermanos, porque todavía nos faltan 5. No teman, van a ser más cortos, hermanos. El segundo fundamento de la unidad es la revelación del Padre. Juan 17, versículos 6 al 10. Juan continúa diciendo estas palabras que el Señor Jesús expresó: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús dice: he manifestado tu nombre. Esto muestra que en la obra de Cristo se encuentra el dar a conocer al Padre. La palabra en griego significa revelar, revelar, quitar el velo, mostrar algo que estaba escondido. ¿Qué es lo que estaba escondido que ahora Jesús ha dado? Bueno, Jesús está diciendo que Él ha revelado a los hombres al Padre. Es interesante porque cuando los judíos hablaban del nombre, en realidad se referían a la persona, lo que compone a la persona, sus atributos, su carácter, su actuar. A eso está señalando Cristo cuando dice que Él vino a revelar al Padre. ¿Se acuerdan de Juan 1:18? ¿Qué declara ahí el Evangelio? A Dios
nadie lo vio jamás. El unigénito, esa palabra monógenes, único en naturaleza, el único en su esencia, no hay otro como Él. Ese unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en unidad, en intimidad, cara a cara. En el principio era el verbo era la palabra pros, cara a cara, frente a frente. Él lo ha dado a conocer. Jesús es la máxima y perfecta revelación del Padre. A tal grado que Él mismo declara: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿a quién se lo manifestó? Sigue diciendo el texto de Juan 17: a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Con la frase los hombres que del mundo, Jesús está describiendo a sus discípulos. Lo sabemos porque Jesús dice: tuyos eran. Y déjenme entrar aquí a algo, hermanos, que a veces para nosotros los cristianos es bastante chocoso, pero que está en las Escrituras y que está bajo y dentro de la soberanía de Dios. Está hablando de la elección del Padre. Está hablando de la elección del Padre. No está hablando del universalismo. No dice aquí que se lo va a revelar a todos. No, le está diciendo que a aquellos que eran ya del Padre se los ha dado. Y no fue la primera vez que Jesús lo dijo. Juan 6:37, en Juan 6:37 el Señor Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, esos son solamente los discípulos por los cuales Jesús está orando. Pero también lo confirman que Jesús dice: y han guardado y obedecido tu palabra. Muchas veces hacemos la pregunta: ¿cómo puedo saber si soy elegido por el Padre? Jesús nos está dando una manera muy buena de saberlo. Han guardado, han obedecido tu palabra. Fíjense qué interesante. Dios elige, ellos obedecen el llamamiento, soberanía divina, responsabilidad humana. ¿Cómo se juntan? Se los voy a definir de una manera bien resumida que todos me van a entender. Vamos a encontrarle el hilo negro. El resumen es: no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Romanos capítulo 9, porque esto solamente está contenido en la mente de Dios. ¿El Señor elige? Sí. ¿El hombre es responsable? Sí. ¿Cómo se juntan las dos? No sé. Es más, hermanos, pueden escuchar a R.C. Sproul, pueden escuchar a John MacArthur, Paul Washer, Lincoln Duncan, por ejemplo, Peter Masters, que son como los teólogos que no idolatramos, pero que honor a quien honor, y escuchamos y aprendemos de ellos, y ellos tienen la misma respuesta para esto: no lo sé. Pero hay algo que sí sabemos. Versículos 7 y 8 de Juan 17. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso confirma que lo que Jesús hizo proviene del Padre. Toda su obra procedía de la voluntad del Padre. De hecho, la misma palabra que Él habló procedía del Padre.
Ellos creyeron que Jesús venía del Padre, que la obra que se hacía del Padre, que la palabra que les dio era del Padre, y ellos lo aceptaron y creyeron que Jesús era quien decía ser y que lo que hacía y que lo que él enseñaba provenía de Dios mismo. ¿Y saben qué, hermanos? Estaban bajo falsas filosofías. Por una parte estaban los fariseos, luego estaban los saduceos, que creían algo diferente, estaba la escuela del rabino Giliel, estaba la escuela del rabino Shammai. Cada uno tenía sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias interpretaciones, pero Jesús trajo la verdadera revelación del Padre. Es más, hermanos, en su oración Jesús confirma todo esto de una manera tan magistral que a nadie le quedaba duda. Versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. De tal manera, hermanos, que el segundo fundamento en la obra de Cristo para la unidad de la iglesia es que, escuchen, estamos unidos en la revelación del Padre. Y esto es justamente lo que Jesús enseña en Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Escuchen, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ojo, aquí va a ser la división, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué Dios no escogió a todos para ser salvos? ¡Qué injusticia de Dios! Bueno, fuera injusticia si todos los hombres tuviéramos la misma posición de salvarnos. Pero Dios elige entre puro condenado y elige según el puro afecto de su voluntad, por lo cual en vez de cuestionar a Dios por no elegir a todos, démosle gracias porque te eligió a ti. Y no es que sea incomprensible que Dios no haya elegido a todos. Lo que es incomprensible es que Dios me haya elegido a mí. Eso sí es incomprensible. Se cuenta una anécdota de Charles Spurgeon donde llega una hermana y le dice: oiga, yo no entiendo ese texto de a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y le dice Spurgeon: bueno, yo tampoco lo entiendo. Pero, ¿qué no entiende usted del texto? Yo sí entiendo que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Y rechazamos estas doctrinas bíblicas porque a nuestra manera de ver hay un atisbo de división. Como si Dios agarrara y dijera: tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, en la elección hay un fundamento de unidad. Eran tuyos y todos los que eran tuyos me los diste. Todo procede del Padre, hermanos, y todo lo que procede del Padre se lo da al Hijo, y el Hijo selecciona a quién revelarlo. Miren lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. Déjenme meterle más, hermanos, porque voy un poco retrasado. Llevamos 2 apenas, imagínense, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Están ahí conmigo, queridos hermanos? Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hermanos, no solo la cruz nos da unidad, sino el conocimiento del Padre. Agradezcamos por la cruz y perseveremos en el conocimiento del Padre. ¿Y saben qué va a pasar con la iglesia? Va a estar unida. Nosotros con Él, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan 1:3. Un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos, en todos. Ya hemos visto el fundamento de la salvación, ya hemos visto el fundamento de la revelación del Padre. Ahora vamos a ver el fundamento de la unidad en la santificación. Versículos 11 al 16. Recuerden que estamos viendo 6 fundamentos de la obra de Cristo para la unidad de la iglesia. El fundamento de la santificación, versículos 11 al 16. Dice la palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Jesús manifiesta que en poco tiempo dejará este mundo, y por ello dice: ya no estoy en el mundo. Pero espérame, Jesús, ¿cómo me dices que ya no estás en el mundo si estás hablando en el mundo? Bueno, es que su muerte en la cruz era tan segura que Jesús está hablando como si ya no estuviera, porque Él va a la cruz y a la resurrección. Él ya no está en el mundo, pero hay un contraste. Los discípulos sí. Por eso miren lo que Jesús confirma: y yo voy a ti. Y luego dice: Padre Santo. Este título solo se encuentra aquí. No está en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solo está aquí. ¿Por qué Jesús habla a su Padre con el título Padre Santo? Miren, Cristo había llevado a los discípulos a una relación santa con el Dios Santo. Cristo hizo eso llevándolos, apartándolos para Dios, que es lo que es la primera acepción en este texto de la palabra santificación: apartados. Véanlo, Jesús dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Otra vez la palabra nombre aquí es la palabra persona, y se está refiriendo a una protección espiritual, pero en la persona del mismo Dios. Y si hablamos de la persona del mismo Dios, no podemos dejar de hablar de sus atributos, y lógicamente aquí entra la santidad. Eso explica por qué Jesús le dice Padre Santo. Es decir, que Jesús inició ese camino de santidad en el hombre y le pide al Padre que lo complete. Este texto es muy sacado de contexto. Cuando dice guárdalos en tu nombre, lo utilizan para el mal llamado evangelio de la prosperidad. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús le está diciendo: yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Escuchen esto: y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliere. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
porque tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Dónde hemos escuchado esta referencia de Juan 17:15? En otro lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu gobierno sea en nosotros, para que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ya lo vieron? ¿Qué está pidiendo Cristo? La santificación de los hombres. Por eso termina diciendo en el versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo, hermanos? Porque este texto lo usamos mucho, ¿no? No, nosotros ya no somos del mundo. ¿Por qué no somos del mundo? Filipenses 1, versículos 3 al 6. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Escuchen esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál buena obra? ¿Cuál buena obra? Que ya inició, se va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Les doy unas pistas, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿De qué está hablando la Escritura? Hermanos, Jesús estaba pidiendo a Dios, a su Padre, que terminara la obra que se había iniciado con su muerte. Santificar un pueblo para sí celoso de buenas obras. Fíjense todos los elementos del fundamento de la unidad en la obra de Cristo. Porque a veces, amados hermanos, solamente decimos, es que Jesús murió. No, no solamente fue la muerte. Vean todo lo que está exponiendo el mismo Jesús acerca del fundamento de la unidad. ¿Se acuerdan de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay pecado en la iglesia, ¿se rompe la unidad? Si no nos estamos santificando de manera personal, atento contra la unidad de la iglesia. Claro, Pablo se lo dice a los corintios, en ustedes hay celos, hay amargura, voy a parafrasear, hay chisme. ¿No han escuchado del hermano o hermana péndulo? ¿No? Se los enseño, si me permite el pastor Emilio. ¿Qué hace un péndulo? El hermano o la hermana péndulo es, escucho acá para decírselo al de acá. Eso rompe con la unidad de la iglesia, hermanos. Sean todos de un mismo sentir, unánimes, en amor, prefiriéndonos los unos a los otros, teniendo a los demás como mayores a mí mismo. Y si voy a Efesios 4, Pablo me da una larga lista de qué ya no hacer para no romper la unidad. Así que, hermanos, no solamente fue la cruz, no solamente fue la revelación del Padre, también la santificación nos mantiene en una unidad.
ya faltan 3 y son bien cortitos. Dice Emilio, ya, párale, amigo. ¿Verdad? Porque Cristo va a seguir enseñando. Y Cristo no solamente va a hablar de la cruz, la revelación del Padre, la santificación. Jesús va a decir, están unidos por la palabra. El fundamento de la unidad, otro elemento del fundamento de la unidad es la predicación de la palabra. Versículos 17 al 21. Miren lo que Jesús declara y verán que está en perfecta armonía con lo que Él viene declarando. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué Jesús dice santifícalos? ¿Se dan cuenta que entonces en los versículos anteriores sí está hablando de santificación? La conclusión de Jesús es, santifícalos en tu verdad. El medio por el cual se van a santificar es tu verdad, es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no puede ser como al principio que decían que el ecumenismo no importa la doctrina que manejes, vamos a abrazarnos, vamos a amarnos, vamos a aceptarnos. No, ¿en qué iba a santificar Dios a su iglesia? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué envió Dios a Cristo al mundo? Para predicar la verdad. Y así como Dios lo envió, dice, así yo los he enviado al mundo. Continuidad en la predicación de la palabra, hermanos. Continuidad en la predicación de la palabra. Pero viene un versículo que para algunos es medio extraño, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también sean santificados en la verdad. Este texto es un poco complejo. Algunos lo interpretan diciendo que por la obra de la predicación de los discípulos, Jesús se iba a hacer santo. No. Jesús ya es santo. Prediquemos nosotros o no, Él es santo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, en el original, en realidad está diciendo, yo me aparto por ellos. Es decir, escuchen lo que Jesús está diciendo con estas simples palabras, que Él va a la cruz para que fuese posible la santificación de ellos y ellos a su vez predicaran esa verdad, porque solamente por su muerte podemos ser santificados. Eso es lo que significa cuando Jesús dice, y por ellos yo me santifico. ¿Qué quiere decir? Yo me aparto a morir en la cruz por ellos. ¿Quiénes son estos? Ellos, los que el Padre le ha dado. Hebreos 10:10. Vamos a ir rápidamente. Hebreos 10:10, hermanos. Hebreos 10:10. Escuchen lo que dice el escritor de Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y aquí es donde Jesús va a expandir su deseo sacerdotal, ya que no solamente va a orar por los 11. Vean el versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ya lo vieron? Dios me envió. Yo los envío, estos han creído por la palabra que yo les hablé, pero va a haber otros que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Qué nos une, hermanos? La predicación de la palabra. La unidad de la iglesia también es en base a la palabra, porque la verdad, hermanos, escuchen,
protege del error. Porque si hay una verdad, a diferencia de lo que dice este mundo relativista, y si hay una verdad, forzosamente debe de haber una mentira. Pero a nosotros no nos une la mentira, a nosotros nos une la verdad manifestada en la predicación de la palabra desde los apóstoles hasta la iglesia, hasta que Cristo regrese. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Y saben qué me maravilla, hermanos? Que si regresan al contexto orbital de Juan capítulo 17, los otros pasajes, algunos le llaman el contexto lejano, se van a encontrar con Juan 10:16. ¿Y saben qué dice Juan 10:16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Así que la cruz, la revelación del Padre, la santificación, la palabra, termino con estos dos cortititos, la naturaleza divina. Porque ¿saben qué? Esto es una progresión. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué era la gloria? Dijimos al principio, no la Gloria Trevi, hermanos. ¿Qué era la gloria? La manifestación de los atributos y el carácter de Dios. Y Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Eso significa que si Jesús caminó sobre las aguas, yo voy a caminar sobre las aguas? No, no, hermanos, no. A lo que se está refiriendo es que Cristo nos une a su imagen. Que Cristo pone en nosotros su imagen, sus atributos, sus características. La gloria que me diste yo les he dado. Esa gloria nos une con Cristo, así como Él y su Padre. Esto se refiere a que Cristo nos ha dado, escuchen, una naturaleza nueva que tiene su mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios. Que va tras sus pisadas. En pocas palabras, el cristiano tiene una naturaleza que se parece a la de su Señor. Bueno, déjame cambiarlo. El cristiano tiene una naturaleza que debería parecerse a la de su Señor. Lo que el Señor quiere decir aquí es que Él nos une a una naturaleza divina y espiritual que nos hace parecernos a Cristo, vivir como Cristo. Hermanos, el propósito de nuestra salvación es ser como Cristo. Y ese propósito nos une, ser y vivir como Cristo. Escuchen esto. El unido al Padre, que es Él, refleja al Padre. Si nosotros estamos unidos a Cristo, ¿a quién debemos reflejar? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ahí está el fundamento de la salvación, también, y esta palabrita cómo choca a algunos cristianos, los predestinó, les marcó una meta anticipadamente, les marcó un propósito anticipadamente.
Predestinar en el griego es fijar de antemano. Esta es tu meta. Y muchos cristianos decimos, la doctrina de la predestinación es del diablo. ¿Qué? ¿Es en serio lo que estás diciendo? Miren lo que dice Pablo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el fundamento de la nueva naturaleza divina, la nueva imagen. ¿Para qué? Para que sea el primogénito, el mayor, el inigualable entre muchos hermanos. Hay una unidad en la imagen de Dios en nosotros. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está el principio que estamos viendo en Juan, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, nosotros participamos de la naturaleza divina. Debemos esforzarnos para ser como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Eso muestra el fundamento de la unidad en la obra de Cristo. Como dice Pablo en Efesios, si en verdad le habéis oído y si en verdad han sido por Él enseñados. El cristiano se parece a su Señor. Déjame cambiarlo. Los cristianos, todos nos parecemos o deberíamos parecer a nuestro único Señor, unidad. ¿Por qué nos unimos con la raza humana? Pues es sencillo, porque somos humanos. Y si somos cristianos, la naturaleza que Dios nos ha dado y que es nueva, debería unirnos a todos en esa misma imagen, de tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Y sabes por qué no debes ofender a tu hermano? Ya para ir cerrando. Porque esa es la imagen de Cristo. ¿Y sabes por qué no debemos hablar mal de nuestros hermanos? Porque son a la imagen de Cristo. Comprados por la misma sangre. Van a la misma gloria que tú. No creas que el Señor va a venir y te va a decir, te cae gordo tu hermano, él no se va conmigo, a él lo desecho. No, también murió por él. Hasta el hígado nos es necesario en nuestro cuerpo. De tal manera que hasta el hermano hígado nos es necesario. ¿Y cómo se resume esto, hermanos, para terminar? Amor. Versículos 23 al 26. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo
en ellos. Jesús termina con la perfección de la unidad. Cristo unido a nosotros, el Padre en Cristo, que seamos perfectos en unidad, y usa la conjunción para. Esta conjunción es una conjunción de propósito. Señala el propósito. ¿Cuál es el propósito? Una unidad madura que sirva como testimonio al mundo. ¿Y cuál era el medio de ese testimonio? El amor. ¿Los has amado a ellos como me has amado a mí? En el punto anterior, Jesús comparó nuestra nueva naturaleza con la de la Trinidad. Ahora lo hará con el amor. El Padre nos ama de la misma forma que ama a Cristo. Y vean el deseo del amor de Cristo por nosotros. Es como cuando te vas a casar, si me permites una ilustración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ah, mira, Gerardo no, porque es un poquito más morenito que nuestro amado pastor. Él no. ¿Se dan cuenta que Cristo está hablando del mismo grado de amor divino que lo impulsa a que aquellos que lo aman y Él los ama estén juntos donde Él está? No, mira, que la hermana tal sí esté con nosotros en el cielo, pero que ella viva hasta quién sabe dónde. El deseo de Cristo es una unidad eterna. Cristo quiere que estemos donde Él está. Es la promesa hecha en Juan 14, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ahora se le está pidiendo al Padre. Qué maravillosa promesa de amor. El que ama quiere estar con sus amados. Pero no solamente, vean qué profundidad de amor, hermanos. No solamente quiere que estemos con Él, sino que lo conozcamos como Él es. Por eso dice, para que vean mi gloria, y aterriza su petición inicial. Pidió al Padre que le diera la gloria que le dio desde antes que el mundo fuera, pero Padre, dámela junto con ellos, que ellos estén donde yo estoy, en amor eterno, porque tú me has amado eternamente y ese mismo amor tienes para ellos. Versículo 25, Padre justo. ¿Por qué le dice ahora Padre justo? Esto es porque Dios aplicó su justicia en Cristo en la cruz. Eso satisface las demandas del Padre. Y al aplicar ese juicio a Él, lo justo es que los discípulos fueran liberados de dicho juicio. Y vuelve a hacer el contraste. El mundo no te conoce, pero estos te han conocido. Así que en Cristo se derramó la ira del Padre para que se derramara en nosotros su amor. ¿Para qué, Jesús? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El fundamento en la obra de Cristo para la unidad también es el amor. El mismo amor con que el Padre ha amado a su Hijo eternamente. No uno menor, uno igual. No un amor con condiciones. No, el amor de Cristo es tan incondicional, el amor del Padre es tan incondicional que para que nosotros pudiéramos amarlo, Él nos tuvo que amar primero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. ¡Qué amor! Un amor desde la eternidad para la eternidad. Un amor que no cambia, no se agota, no se marchita. Un amor tan sublime que muestra lo sublime del amor. Ese amor nos une. Ese amor es el fundamento de toda la obra de Cristo para que su iglesia viva en unidad como lo que somos, una sola familia, un solo cuerpo. Nos salva por amor, nos revela al Padre por amor, nos da su palabra por amor, nos santifica por amor, nos da de su naturaleza por amor y nos ama porque nos amó. Porque el Padre me pudo amar, porque me ama. El Padre me ama porque me ama. Y para terminar, Él da el ejemplo. Y ahora van a entender por qué al inicio de esta exposición los llevé hasta el capítulo 13. ¿Qué pasó en el capítulo 13? Él lavó los pies a sus discípulos. Y dice el texto que los amó hasta lo sumo, es decir, hasta el final. Pero no se refiere a lo último del amor, sino a lo máximo del amor. Y Pedro le dice, no. Y miren qué respuesta. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa eso? Pedro, si no te lavo los pies, no puedes estar en unidad conmigo. Pedro, debes participar de ese amor, así que hermanos, permanezquemos en ese amor, amémonos los unos a los otros hasta lo sumo, hasta lo máximo, en hecho y en verdad, a tal grado de poner la vida si fuera necesario por los hermanos, porque no hay amor más grande que este. ¿Y sabes qué? Ejemplo nos han dado. ¿Por qué debo de estar unido con la iglesia? Por la salvación, por la revelación del Padre, por la santificación, por la palabra, por la naturaleza divina y por el amor. Hermanos, ¿necesitamos más cosas? ¿Necesitamos que se añadan más cosas? Estamos unidos por un solo sacrificio. ¿Y saben por qué? Porque estaremos unidos eternamente por una sola resurrección. Bendito sea nuestro gran Dios, Señor, maravilloso, justo, amoroso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias. Porque Padre, hace más de 2000 años sucedió el maravilloso evento que uniría a judíos y gentiles en un solo pueblo. Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo, desarrollada en todos los puntos que hemos visto hoy, nos hace en un solo cuerpo, inseparable, inquebrantable, una sola familia, Señor, desde la eternidad para la eternidad. Padre bendito, que esta iglesia, que este ministerio
que este conjunto de iglesias que somos en un solo cuerpo podamos vivir en el fundamento, Señor, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él lo conquistó todo, lo compró todo para hacer esto posible. Señor, que estemos unidos, como dice el apóstol Pablo, en todas las coyunturas, en todos los ligamentos, los músculos, Señor. Que su iglesia permanezca unida en amor, en santificación, predicando su palabra. Porque Padre, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida iglesia.